Mensaje de Dios, hoy para acabar con todo miedo. Hay un tipo de miedo que no hace ruido por fuera, pero por dentro grita. Te aprieta el pecho como si te estuvieran quitando el aire. Te acelera la mente con películas que no pediste ver. Te pone a ensayar tragedias en silencio, como si anticiparte pudiera salvarte. Y lo peor es que llega cuando menos lo esperas. En la cama, en el trabajo, en un momento tranquilo, justo cuando estabas intentando estar bien. No es un miedo lógico, es ese temor que se pega a la piel y te acompaña aunque todo parezca normal. Y tú intentas controlarlo. Te dices, ya, cálmate, no es para tanto, confía más. Pero cuanto más lo empujas, más vuelve, porque el miedo no se alimenta solo de problemas. Se alimenta de soledad interior, se alimenta de la sensación de que si algo sale mal, lo vas a tener que cargar tú. Y eso, aunque no lo digas, pesa. Pesa cuando te sientas a comer y no disfrutas. Pesa cuando te ríes y por dentro sigues atento. Pesa cuando te acuestas y tu mente prende todas las luces. Tal vez nadie lo nota, sigues funcionando, sonríes, cumples, respondes mensajes, haces lo que toca, pero por dentro estás viviendo con el corazón en modo alerta, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y esa alerta continua te roba lo más valioso, la capacidad de estar presente. Estás en un lugar, pero tu mente está en un futuro que todavía no existe. Estás con gente, pero tu corazón está resolviendo amenazas imaginarias. Estás vivo, pero no estás descansando. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente soltar? ¿Por qué mi fe se siente tan frágil? ¿Por qué una parte de mí quiere confiar, pero otra parte se prepara para perder? Esa pregunta no es debilidad. Es un grito de tu alma buscando refugio, porque el miedo divide. Te parte en dos. Una parte quiere creer que Dios cuida. La otra parte cree que si no te preocupas, algo te va a sorprender. Y en medio de esas dos voces, te vas gastando. Escucha esto con calma, pero como si fuera para ti, porque lo es. Hoy no vas a pelear solo. Hoy Dios te habla para cortar el ciclo. No para decirte, sé fuerte, sino para decirte, ven conmigo. Dios no se impresiona por tu control. Se conmueve por tu verdad. Él no te pide que finjas paz para acercarte. Te pide que vengas con tu miedo en la mano, tal como estás. Hay algo que el temor hace muy bien. Te convence de que estás solo. Te hace sentir que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte, que si cuentas lo que sientes, vas a ser una carga. Y entonces te encierras. Pero justo ahí, en ese silencio, Dios se acerca. Porque Dios no es un espectador de tu batalla. Él es Padre. Y un padre no mira a su hijo desde lejos cuando tiembla. Un padre se acerca, se pone a la altura y habla hasta que el corazón vuelve a respirar. Jesús fue así. Jesús no trató el miedo de la gente con vergüenza. No los humilló por temblar. No les dijo, qué pena, qué poca fe para aplastarlos. Les habló con firmeza, sí, pero con ternura. Los sostuvo, los levantó. Los volvió a ubicar en la realidad del amor de Dios. Y hoy quiere hacer lo mismo contigo, porque tu miedo no te hace menos amado. Tu miedo no te expulsa de la presencia de Dios. Tu miedo es precisamente el lugar donde Dios quiere encontrarte. Quizás estás viviendo algo concreto, una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar, incertidumbre en el trabajo, una decisión grande que no sabes tomar. O quizás no es algo externo, quizás es interno. Pensamientos intrusivos, ansiedad que aparece sin aviso, esa sensación de que el mundo se te viene encima aunque nada haya ocurrido. Sea lo que sea, Dios no minimiza lo que sientes. Él no te dice, no exageres. Él te dice, no estás solo en esto. Y quiero que sientas el peso de esa frase, no estás solo en esto, porque cuando el miedo sube, parece que todo depende de ti. Depende de que pienses bien,
de que te prepares, de que controles, de que no te equivoques, y te vuelves esclavo de tus propias estrategias. Pero Dios te invita a otra postura, te invita a descansar en su cuidado, no porque seas irresponsable, sino porque Él es fiel. Quédate conmigo, no te vayas. Porque en este mensaje vamos a hacer algo diferente. No vamos a pelear contra el miedo con gritos ni con frases vacías. Vamos a exponerlo a la luz, a entender qué está intentando proteger, a escuchar la pregunta que Dios te hace por dentro y a mirar cómo Jesús entra en tu tormenta sin asustarse. Y al final te voy a dar una frase sencilla, directa, que puedes decir en el momento exacto en que el miedo sube. No es un amuleto, no es magia, es una verdad. Y cuando una verdad de Dios entra de verdad en tu pecho, algo cambia. No siempre cambia el escenario afuera, pero cambia el lugar desde donde lo enfrentas. Respira un poco más lento mientras me escuchas. No estás perdiendo la fe. Estás aprendiendo a pelear distinto, no con fuerza humana, sino con presencia, con la presencia de Dios contigo. Hoy Dios no solo quiere consolarte, quiere devolverte el control de tu mente, la calma de tu cuerpo y la paz de tu espíritu. Y vamos a empezar por lo más importante, entender que el miedo no es el dueño de tu historia, el diagnóstico amoroso. Tu miedo no es tu identidad. Tu miedo no es tu identidad. El miedo es una experiencia, no un nombre. Es algo que sientes, no algo que eres. Y sé que suena simple, pero esta distinción puede cambiarlo todo, porque cuando el miedo se vuelve identidad, deja de ser una emoción y se convierte en una cárcel. Empiezas a presentarte ante la vida desde el temor, a tomar decisiones desde el temor, a interpretar las miradas desde el temor, a imaginar el futuro desde el temor. Y entonces ya no solo tienes miedo, vives como alguien que es miedo. Pero Dios no te llama así. Dios no te mira y dice, ahí va el ansioso, ahí va el frágil, ahí va el que no puede. Dios te mira y ve a un hijo. Y los hijos no se definen por su tormenta, se definen por su padre. Por eso, antes de hablarte de estrategias, necesito darte un diagnóstico amoroso, el que sana sin herir. Lo que estás sintiendo no cancela lo que Dios ha dicho de ti. Mira cómo actúa el miedo. Llega como un visitante y si le dejas, se muda. Primero te toca la puerta con una preocupación, luego te pide una habitación con una duda. Después se toma la casa entera con pensamientos repetitivos y un día te despiertas sintiendo que esa casa es tu identidad. Yo soy así, yo siempre me preocupo, yo no puedo estar en paz. Y el enemigo ama cuando dices, yo soy, porque está intentando que pronuncies tu propia sentencia. Dios trabaja al revés. Dios separa tu esencia de tu emoción. Dios te enseña a decir, estoy pasando por miedo, pero no soy el miedo. Estoy sintiendo ansiedad, pero no soy la ansiedad. Estoy atravesando una tormenta, pero no soy la tormenta. Esto no es negar lo que te ocurre, es ubicarlo, es ponerlo en su lugar. Es recordar que el miedo puede ser fuerte, pero no es rey. Jesús trataba así a la gente. Piensa en cuántas veces se acercó a personas llenas de temor. Los discípulos en el mar, con el agua entrando, con el corazón desbordado, convencidos de que no iban a sobrevivir. Y Jesús no los descartó, no los expulsó, los confrontó, sí, pero con un propósito: devolverles la vista. Porque el miedo te reduce el campo de visión, te hace mirar solo la ola, solo el viento, solo la amenaza. Jesús les devolvió la mirada hacia Él, y cuando lo ves, algo dentro se ordena. Tal vez tú has intentado ser fuerte a tu manera. Te has exigido más oración, más disciplina, más control mental. Y claro que la disciplina importa, pero cuando la disciplina nace de la culpa, se vuelve peso. Dios no quiere que ores como quien paga una deuda. Quiere que ores como quien vuelve a casa,
porque el miedo te convence de que Dios está lejos, de que no te oye, de que no te entiende. Pero Jesús mostró el rostro real de Dios, cercano, presente, compasivo. Un Dios que no se asusta de tus preguntas. A veces te da miedo el futuro, a veces te da miedo enfermar, perder, fallar, quedarte sin lo necesario. A veces te da miedo sentirte así para siempre. Y en medio de todo eso aparece la culpa espiritual. Si tuviera más fe, no sentiría esto. Escucha, la fe no es ausencia de miedo. La fe es aprender a caminar con Dios, aun cuando el miedo habla. La fe no siempre grita. A veces la fe solo susurra: Señor, ayúdame. Y ese susurro, cuando es verdadero, mueve el corazón de Dios. Quiero que imagines esta escena. Tú llegas a Jesús con el miedo en la mano, sin maquillarlo, y Jesús no se escandaliza, Jesús no se sorprende, Jesús no te pone una etiqueta. Jesús te mira y te llama por tu nombre, y cuando alguien te llama por tu nombre, te recuerda quién eres. Eso hace Dios contigo hoy. Te está recordando tu identidad en medio del temblor. Esto es clave para lo que viene. Si tú crees que el miedo es tu identidad, entonces vas a luchar como alguien condenado. Pero si entiendes que el miedo es una señal, una alarma, una emoción, entonces vas a luchar como alguien acompañado. No es lo mismo pelear por sobrevivir que caminar con un pastor que ya conoce el camino. Y aquí viene el gancho que conecta con el siguiente paso. Si el miedo no es tu identidad, entonces el miedo está intentando proteger algo. No llega al azar. Se activa porque hay algo que te importa, algo que te duele, algo que no quieres perder. Y cuando descubres eso, en lugar de solo pelear con el miedo, empiezas a sanar la raíz. La raíz oculta, lo que realmente estás intentando proteger. Si el miedo no es tu identidad, entonces el miedo es un mensajero. No uno bueno, pero sí uno revelador, porque casi nunca aparece de la nada. El miedo se activa cuando hay algo que amas, algo que valoras, algo que sientes que podrías perder. Por eso, en lugar de solo empujarlo o pelearlo, hoy quiero que lo mires con una pregunta diferente, una pregunta que cambia el rumbo. ¿Qué está intentando proteger mi miedo? Tal vez tu miedo no está hablando de tu futuro, está hablando de tu necesidad de control. Tal vez no está hablando de la enfermedad, sino de la vulnerabilidad que te asusta. Tal vez no está hablando de la falta de dinero, sino del peso de sentir que tú eres el sostén de todos. Tal vez no está hablando de esa persona, sino del temor a ser rechazado otra vez. El miedo siempre apunta a un lugar profundo. Y si no lo escuchas con honestidad, se vuelve un ruido constante. Pero si lo escuchas con luz, se convierte en una puerta hacia la sanidad. Piensa en esto. Tu mente no fabrica miedo por diversión. Lo fabrica como un sistema de protección. Te dice, si te preocupas, te preparas. Si imaginas lo peor, no te sorprenderá. Si controlas todo, nada te romperá. Y suena lógico, hasta que te das cuenta del precio. Te roba el presente, te drena las fuerzas, te vuelve desconfiado, te deja sin descanso. Es como una alarma que suena todo el día. Quizás te alerta, sí, pero también te destruye por dentro. Hay personas cuyo miedo protege a su familia. No es que no confíen en Dios, es que cargan el amor como responsabilidad absoluta. Aman tanto que sienten que deben anticipar cada peligro. Y ese amor se vuelve una presión. Otras personas tienen miedo porque han pasado por pérdidas reales. Entonces su corazón aprendió, cuando estoy en paz, algo malo pasa. Es como si la calma fuera sospechosa. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en vigilancia, no porque seas débil, sino porque tu historia te enseñó a sobrevivir así. Tal vez tu miedo está protegiendo tu reputación. Te asusta fallar, equivocarte, quedar mal, no estar a la altura. Entonces te esfuerzas, te exiges,
te comparas. Y por fuera se ve como disciplina, pero por dentro es una lucha por sentirte seguro. O tal vez tu miedo protege tu corazón. Te asusta volver a confiar, volver a abrirte, volver a ilusionarte, porque ya te dolió una vez y el miedo te dice, si te cierras, no te hieren. Solo que ese cierre también te impide recibir amor, ayuda y paz. Aquí es donde Dios empieza a trabajar con delicadeza, porque Dios no llega para arrancarte algo a la fuerza. Dios llega para mostrarte que lo que intentas proteger, Él puede cuidarlo mejor que tú. Y esa es una frase que cuesta aceptar cuando has tenido que ser fuerte tanto tiempo. Porque si siempre fuiste el que resolvió, el que sostuvo, el que se adelantó, entonces soltar se siente peligroso, soltar se siente como irresponsabilidad. Pero en el reino de Dios, soltar no es descuido, soltar es confianza. Quiero que hagas un ejercicio sencillo mientras escuchas, como si estuvieras hablando contigo mismo en voz baja. Completa esta frase, sin pensarlo demasiado. Tengo miedo porque no quiero que... Y deja que salga lo primero. No quiero que mi mamá empeore. No quiero perder mi trabajo. No quiero quedarme sin nada. No quiero que me abandonen. No quiero que mi hijo sufra. No quiero volver a caer. Cuando lo dices así, el miedo pierde parte de su poder porque ya no es un monstruo difuso. Ahora tiene un rostro, y lo que tiene rostro se puede llevar a Dios. Porque la sanidad empieza cuando dejas de discutir con el síntoma y empiezas a tratar la raíz. No siempre la raíz es falta de fe. A veces la raíz es agotamiento. A veces es trauma. A veces es soledad. A veces es un peso que cargaste demasiado tiempo en silencio y Dios no te acusa por eso. Dios te invita a entregarlo. Y aquí viene el gancho que abre la siguiente puerta. Cuando descubres lo que tu miedo intenta proteger, Dios te hace una pregunta que no es para avergonzarte, es para liberarte. Una pregunta que te ubica, una pregunta que te hace volver a ti y volver a Él. No es una pregunta sobre tu desempeño, es una pregunta sobre tu corazón. La pregunta de Dios que desarma. ¿Dónde estás por dentro? Hay preguntas que no buscan información, buscan despertar. Dios hace ese tipo de preguntas. No porque no sepa dónde estás, sino porque tú a veces no sabes dónde estás por dentro. Sigues caminando, sigues cumpliendo, sigues funcionando, pero emocionalmente estás lejos, lejos de la calma, lejos de la confianza, lejos de ti mismo. Y entonces Dios se acerca y pregunta con una voz que no acusa, ¿dónde estás? No es una pregunta geográfica, es una pregunta espiritual. Es como si Dios dijera, hijo, hija, ¿en qué lugar interno estás viviendo ahora mismo? ¿En paz o en alerta? ¿En fe o en agotamiento? ¿En presencia o en anticipación? Porque el miedo te mueve del lugar, te saca del presente y te instala en un futuro imaginado. Te saca de la realidad del amor de Dios y te instala en la posibilidad del desastre. Y en ese traslado invisible, el corazón se pierde. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Creen que solo están preocupadas, pero en realidad están ausentes, están aquí, pero por dentro se fueron. Están en su casa, pero su mente está en el hospital. Están trabajando, pero su corazón está en la factura que falta. Están hablando con alguien, pero por dentro están esperando el próximo golpe. Y cuando vives así, todo se vuelve pesado, porque no descansas ni siquiera cuando te detienes. Por eso esta pregunta es tan poderosa. Dios no te dice, arréglate, te dice, ubícate, porque ubicarte es el primer paso para volver. Si no sabes dónde estás por dentro, no sabes por qué todo te pesa, no sabes por qué te irritas fácil, no sabes por qué lloras sin razón, no sabes por qué te sientes desconectado, incluso cuando oras. Pero cuando Dios te hace esta pregunta, algo se abre, dejas de correr, te escuchas. Y quiero que lo hagas ahora con honestidad, sin teatro, sin palabras bonitas.
Respóndele a Dios en tu mente como si fuera una conversación real. Señor, por dentro estoy cansado, por dentro estoy asustado, por dentro estoy tratando de sostenerlo todo, por dentro me siento solo, por dentro tengo una mezcla de fe y pánico. Esa respuesta no ofende a Dios, esa respuesta lo invita, porque Dios trabaja con verdad, no con máscaras. Esta pregunta también desarma otro mecanismo del miedo, el de esconder, porque el miedo te hace esconderte emocionalmente. No necesariamente te escondes de la gente, te escondes de ti. Evitas sentir, evitas pensar, te distraes. Llenas el día de ruido para no escuchar lo que te duele. Y esa estrategia te mantiene de pie, pero no te sana. Entonces Dios pregunta, ¿dónde estás? Y esa pregunta te devuelve el alma. Hay un detalle profundo aquí. Cuando Dios pregunta, no es para exponerte, es para cubrirte. La exposición del mundo humilla, la exposición de Dios restaura. Dios no saca a la luz para avergonzarte, saca a la luz para sanarte, como un médico que necesita ver la herida para tratarla. Si escondes la herida, no te cura. Si la muestras, la limpia. Y sí, al inicio arde, pero después descansa. Cuando Jesús encontraba a personas rotas, muchas veces primero las llevaba a ese punto de verdad. No las aceleraba. No las trataba como un problema a resolver. Las hacía presentes. Les devolvía la conciencia. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Crees que puedo? ¿Dónde está tu dolor? Y esas preguntas abrían un camino de fe real, no una fe de apariencia. Porque la fe real no es negar que estás mal. La fe real es invitar a Dios justo a lo que está mal. La fe real no es decir no tengo miedo. La fe real es decir, Dios, aquí está mi miedo y no quiero que me gobierne. Y cuando haces eso, el miedo empieza a perder autoridad. No siempre se va en un segundo, pero deja de ser amo. Se vuelve materia prima que Dios transforma. Y aquí viene el gancho que une con el siguiente capítulo. Cuando respondes, ¿dónde estás por dentro? Aparece una verdad que cambia todo. No es que tú tengas que subir hasta donde está Dios. Es que Jesús baja hasta donde estás tú. Él no te espera al final de la tormenta. Él entra en la tormenta, se acerca a tu barca, incluso cuando tú estás temblando, y su presencia hace algo que nadie más puede hacer. El momento Jesús. Mira cómo Él entra a tu tormenta. Hay una idea silenciosa que el miedo instala. Cuando todo se calme, recién ahí voy a estar bien con Dios. Como si la presencia de Dios fuera un premio para los que ya arreglaron su vida por dentro. Como si Jesús se acercara solo cuando ya no tiemblas. Pero el Evangelio muestra lo contrario. Jesús no espera que el mar se calme para caminar hacia ti. Jesús entra cuando el viento todavía grita y cuando tu corazón está convencido de que no va a aguantar. Imagina esa escena como si fuera hoy. No como una historia antigua, sino como tu realidad. Tu barca es tu mente, tu barca es tu casa. Tu barca es tu cuerpo cansado. Tu barca es esa área donde sientes que todo se desordena. Y el mar es ese conjunto de pensamientos que se levantan sin permiso. El miedo te dice, esto te va a tragar. No vas a poder, te vas a romper. Y tú intentas sacar agua, intentas sostener, intentas respirar, pero todo se siente demasiado. Y justo ahí aparece Jesús. No entra con espectáculo, entra con presencia. A veces la gente cree que Dios solo actúa cuando sientes algo fuerte, pero muchas veces la forma más profunda en que Dios te salva es devolviéndote estabilidad interior mientras afuera todavía hay ruido. Jesús se acerca y antes de calmar el mar, calma tu percepción. Porque el miedo altera lo que ves, te hace mirar todo como amenaza. Jesús, en cambio, te devuelve el enfoque, mírame. Y cuando lo miras, la tormenta deja de ser el centro. Hay algo que necesito que entiendas con claridad.
El miedo te hace interpretar la ausencia de paz como ausencia de Dios, pero no es lo mismo. Tú puedes no sentir paz y aún así Dios estar sosteniéndote. Tú puedes sentirte temblando y aún así Jesús estar más cerca de lo que imaginas. Porque Él no se guía por tu sensación, se guía por su amor. Y su amor no se retira cuando tu corazón se acelera. Ahora piensa en el detalle más humano de Jesús. Él no se burla de tus reacciones. Él sabe lo que es la presión, sabe lo que es la angustia. En el huerto su alma estuvo triste hasta la muerte. Jesús no es un Dios distante que te mira desde una nube. Es el Salvador que se metió en el dolor humano para abrir un camino. Entonces, cuando tú dices, Señor, tengo miedo, Jesús no traduce eso como me estás fallando. Jesús lo traduce como me necesitas. Y cuando alguien necesita a Jesús, Jesús se mueve hacia esa persona. Tal vez tú has estado esperando una señal gigante para sentirte seguro, pero la señal más grande no siempre es externa. A veces es interna. De pronto puedes respirar un poco mejor. De pronto tu mente, aunque siga con ruido, ya no está fuera de control. De pronto puedes pensar una cosa a la vez. De pronto puedes decir, no estoy solo. Eso también es Jesús entrando en tu tormenta. No con fuegos artificiales, sino con autoridad suave. Con firmeza que no aplasta, con paz que no depende de condiciones perfectas, porque mira lo que hace el miedo, te hace sentir que estás en peligro aun cuando estás a salvo. Jesús hace lo contrario, te hace sentir a salvo aun cuando todavía estás en batalla. Eso es fe, no la fe que presume, la fe que se apoya, la fe que en medio del viento reconoce una presencia y se sujeta a ella. No para negar la ola, sino para no hundirse en ella. Y en este punto del mensaje quiero llevarte a un momento muy concreto. Cuando el miedo suba hoy o mañana, no te preguntes primero, ¿cómo lo saco? Pregúntate, ¿dónde está Jesús en esto? Porque si tú lo buscas como un recurso, lo sentirás lejos. Pero si lo reconoces como una persona viva, presente, se te vuelve cercano. Jesús no viene solo a darte herramientas. Jesús viene a darte compañía real. Y esa compañía cambia cómo enfrentas todo. Ahora viene el giro que abre el punto de quiebre. Incluso cuando Jesús está cerca, el miedo sigue intentando decirte una mentira central. Una mentira que suena razonable, pero que te roba la fuerza. Y cuando identifiques esa mentira y la cortes con la verdad, vas a sentir que algo se rompe por dentro. No porque el problema desaparezca, sino porque el poder del miedo se reduce. La mentira central del miedo y la verdad que la corta. El miedo casi siempre te dice lo mismo, aunque cambie de tema. Hoy puede hablar de dinero, mañana de salud, pasado de tu familia, y aún así la frase interna se repite con otro disfraz. Estoy solo. No voy a poder. Esto me va a destruir. Esa es la mentira central. No es solo que algo malo podría pasar. Es que si pasa, tú no vas a tener sostén. Y cuando esa idea se instala, el cuerpo entra en alerta, la mente se acelera y el corazón se endurece. Por eso el miedo no se combate solo con lógica, porque tú puedes razonar y aún así sentirte en peligro. Tú puedes decir todo está bien, y aún así tu pecho se aprieta. Porque el miedo no solo vive en tu pensamiento, vive en tu interpretación de la realidad. Y esa interpretación, sin darte cuenta, se vuelve una confesión. Estoy solo con esto. Es como si el miedo intentara arrancarte del lugar más seguro, la compañía de Dios. Ahora escucha la verdad que corta esa mentira. No es una frase bonita, es una base. Dios está contigo, incluso cuando tú no lo sientes. Dios no se retira cuando tu fe tiembla. Dios no se aleja cuando tu mente se acelera. Dios no se cansa de ti cuando vuelves a tener miedo. El carácter de Dios no cambia según tu estado emocional. Su presencia no depende de tu perfección.
Su fidelidad no depende de tu estabilidad. Y aquí es donde muchas personas se traban. Dicen, sí, sé que Dios está conmigo, pero lo dicen como información, no como refugio. Lo dicen como una idea, pero no como un lugar donde descansar. La diferencia es enorme, porque una idea no te sostiene cuando el corazón se cae, pero un refugio sí. Y la fe verdadera es aprender a usar la verdad como refugio. El miedo te susurra, vas a colapsar. La verdad te responde, Dios te fortalece. El miedo te dice, no hay salida. La verdad te responde, Dios abre camino. El miedo te dice, se te viene encima. La verdad te responde, Dios sostiene tu vida. Y no estoy hablando de repetir frases como robot. Estoy hablando de una confrontación interna, honesta, como cuando un amigo te dice, oye, eso que estás pensando no es verdad. Mírame, estás acompañado. Porque la mentira central del miedo siempre te lleva a la misma conclusión. Tengo que controlar todo. Si estoy solo, debo controlarlo todo. Si no voy a poder, debo anticiparlo todo. Si esto me va a destruir, debo evitar sentir. Y así el miedo te pone en un trabajo imposible, ser Dios. Y ese trabajo te mata por dentro, te agota, te vuelve rígido, te roba la ternura, te quita el sueño y encima te hace creer que es responsabilidad. Pero tú no eres Dios y esa es una liberación, no una condena. Tú no fuiste diseñado para cargarlo todo, fuiste diseñado para depender. Y depender de Dios no es debilidad, es sabiduría espiritual. Jesús mismo, en su humanidad, vivió en dependencia del Padre. ¿Cuánto más tú y yo? Entonces, cuando el miedo te empuja al control, Dios te llama a la confianza. Y la confianza no es cerrar los ojos y fingir. La confianza es abrir los ojos y elegir a quién le das el timón. Ahora déjame hacerte una pregunta que corta la mentira en el instante. Cuando el miedo diga, estás solo, responde, ¿de verdad estoy solo si Dios está aquí? No como frase de autoayuda, sino como pregunta que despierta tu mente. Porque el miedo se alimenta de pensamientos no cuestionados. Cuando preguntas, lo debilitas. Cuando expones la mentira, la verdad entra. Y la verdad no entra solo para tranquilizarte, entra para reordenarte, porque cuando recuerdas que no estás solo, tu respiración baja, tu mente deja de correr como si estuviera huyendo, tu corazón se ablanda y algo dentro se siente seguro, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás enfrentándolo desde el abandono. Este es el punto de quiebre. La paz de Dios no nace cuando tus circunstancias se vuelven fáciles. Nace cuando tu corazón deja de creer que estás solo. Y por eso, el siguiente paso es práctico y poderoso. El miedo siempre vive en el «y sí» del futuro. La fe, en cambio, aprende a volver al hoy que Dios está sosteniendo. Vamos a reprogramar ese impulso. Vamos a tomar el «¿qué pasa si?» y convertirlo en un «dame el pan de hoy». Reprograma el «¿qué pasa si?» del futuro amenazante al pan de hoy. El miedo casi siempre empieza con 3 palabras. ¿Qué pasa si? Y esas 3 palabras son como una puerta. Si la cruzas sin darte cuenta, entras a un futuro inventado donde todo sale mal. Tu mente se convierte en un director de cine de tragedias. Te muestra escenas, te hace sentir el dolor por adelantado, te acelera el corazón, te obliga a prepararte para algo que todavía no existe. Y lo más peligroso es que ese futuro imaginado se siente real. Tu cuerpo reacciona como si ya estuviera pasando. Pero hay una verdad que necesitas recuperar. Dios casi nunca te da gracia para mañana hoy. Dios te da gracia para hoy. Por eso Jesús enseñó a orar por el pan de cada día. No era solo pan en la mesa, era una manera de vivir, un ritmo espiritual, una disciplina de paz.
El miedo quiere que vivas en el mañana. Dios te llama a habitar el hoy. Reprogramar el ¿qué pasa si? No es negar que hay riesgos, es dejar de pagar por adelantado con tu paz. Porque eso es lo que haces cuando te preocupas sin descanso. Pagas por una cena que todavía no llegó y puede que ni llegue. Pagas con sueño, con salud, con alegría, con paciencia. Pagas con la capacidad de amar bien hoy. Y al final, aunque te hayas preocupado 100 veces, no lograste controlar nada, solo te agotaste. Entonces, ¿qué hacemos cuando aparece el qué pasa si? No lo pelees con fuerza, no lo insultes, no te culpes por pensarlo. Haz algo más inteligente, tradúcelo. El qué pasa si es una alarma. Te está diciendo, me siento inseguro. Y ahí es donde tú puedes intervenir. Como un amigo que te toma del hombro y te devuelve a tierra firme. Cuando tu mente diga, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? Tú respondes, hoy tengo trabajo y hoy Dios me sostiene. Cuando diga, ¿qué pasa si me enfermo? Respondes, hoy estoy aquí, respirando, y hoy Dios está conmigo. Cuando diga, ¿qué pasa si no alcanza? Respondes, hoy Dios me da sabiduría y provisión para el paso que toca. No es repetir frases para tapar el miedo, es cambiar el lugar desde donde lo miras. Es dejar de vivir en una película y volver a la realidad. Hoy, este cambio parece pequeño, pero es profundo, porque el miedo te roba el hoy con la excusa del mañana, y Dios te devuelve el hoy para sanarte por dentro. El hoy es el único lugar donde puedes orar de verdad. El hoy es el único lugar donde puedes amar. El hoy es el único lugar donde puedes escuchar a Dios. Si el miedo te arrastra al futuro, te arrastra lejos de la presencia. Y eso es exactamente lo que busca, separarte de tu refugio. Quiero darte una práctica simple, directa, para usarla cuando el qué pasa si aparezca con fuerza. Primero, nómbralo. Estoy entrando al futuro. Segundo, vuelve al cuerpo. Una inhalación lenta, una exhalación más larga. Eso le dice a tu sistema, no hay amenaza inmediata. Tercero, haz una pregunta que te devuelva al hoy. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hacer en las próximas 2 horas? No en los próximos 2 años, no en toda la vida, en las próximas 2 horas. Porque Dios guía por pasos. El miedo exige control total. Dios invita a obediencia diaria. Y aquí es donde la vida cambia. Cuando reduces el horizonte, recuperas fuerzas. Cuando dejas de intentar cargar el año entero, puedes cargar el día. Cuando dejas de resolver todo, puedes resolver lo que te toca hoy. Y en ese espacio aparece la paz, no como emoción mágica, sino como orden, como claridad, como dirección. Tal vez te estás diciendo, sí, pero mi problema es real. Claro que es real. Dios no te está pidiendo que lo ignores. Dios te está pidiendo que no lo conviertas en ídolo, porque cuando el problema se vuelve centro, te gobierna. Y cuando Dios vuelve al centro, el problema se reubica. Sigue ahí, pero ya no manda. Ya no decide tu respiración. Ya no define tu día. Y hay algo más. Cuando empiezas a vivir en el hoy con Dios, empiezas a notar señales. Pequeñas, pero reales. El miedo no desaparece de golpe, pero empieza a ceder. Tu mente se vuelve menos ruidosa. Tu cuerpo se relaja un poco. Vuelves a sentir momentos de calma y esas señales son importantes porque te muestran que no estás estancado, que algo ya está cambiando por dentro. Señales de que el miedo está cediendo. Paz pequeña pero real. A veces esperamos que Dios quite el miedo como si apagara un interruptor, y si no pasa así, pensamos que nada cambió. Pero muchas veces Dios obra de otra manera. No siempre elimina la tormenta de inmediato. Primero te fortalece por dentro para que la tormenta ya no te gobierne. Y eso se nota en señales pequeñas, casi humildes, pero profundamente reales. Si aprendes a reconocerlas, dejas de desesperarte.
Dejas de medir tu avance solo por lo que sientes y empiezas a verlo por lo que está ocurriendo en tu interior. La primera señal es esta. El miedo sigue tocando la puerta, pero ya no entra como dueño. Antes llegaba y se instalaba todo el día. Ahora aparece, te sacude, pero luego baja. Puede regresar, sí, pero ya no se queda con el control total. Es como si hubieras recuperado el timón. Todavía hay olas, pero ya no estás a la deriva. La segunda señal es física. Tu cuerpo comienza a soltar. Tal vez no lo notas de golpe, pero un día te das cuenta de que respiras un poco más profundo. Tu mandíbula ya no está tan apretada. Tus hombros dejan de estar arriba todo el tiempo. Puedes dormir un poco mejor. O si no duermes perfecto, al menos ya no vives cada noche como un campo de batalla. Esto importa porque el miedo no solo vive en la mente, vive en el cuerpo. Y cuando el cuerpo afloja, es porque el alma está recibiendo seguridad. La tercera señal es mental. Tu mente empieza a tener espacios. Antes era una autopista de pensamientos sin freno. Ahora hay momentos de silencio interior, pequeños pero reales. Momentos en los que puedes pensar una sola cosa a la vez. Momentos en los que puedes volver al presente. Momentos en los que el ¿qué pasa si? Aparece y tú logras responder hoy. Eso ya es victoria. Porque la paz no es no tener pensamientos. La paz es recuperar elección. La cuarta señal es espiritual. Vuelves a buscar a Dios sin sentirte condenado. Antes el miedo venía con culpa. Estoy fallando. Soy un mal creyente. Dios debe estar decepcionado. Pero cuando el miedo empieza a ceder, tú te acercas a Dios con más sencillez. Ya no oras para que Dios te aguante. Oras porque sabes que Dios te recibe. Y esa confianza, aunque sea pequeña, cambia todo. Porque el enemigo usa el miedo para separarte de Dios. Dios usa la verdad para acercarte. La quinta señal es emocional. Recuperas ternura. Cuando uno vive asustado, se pone duro, se irrita fácil, se cansa de la gente, pierde paciencia. Pero cuando el miedo afloja, aunque sea un poco, vuelves a sentir compasión, vuelves a escuchar, vuelves a estar presente, vuelves a tener ganas de ayudar. Eso es señal de sanidad, porque el miedo te encierra en ti, la paz te abre hacia los demás. La sexta señal es esta: empiezas a diferenciar entre peligro real y peligro imaginado. No significa que te vuelves ingenuo, significa que tu mente se vuelve más sobria. Antes todo era amenaza. Una llamada era un anuncio de tragedia, un silencio era rechazo, un dolorcito era desastre. Pero cuando el miedo cede, puedes decir, esto es solo una sensación, esto es solo un pensamiento. No todo lo que siento es verdad, y ese discernimiento es un regalo de Dios porque te devuelve claridad. Y quiero que entiendas algo muy importante. Si hoy solo tienes una de estas señales, ya hay movimiento. No te compares con otros, no te exijas una paz perfecta. La paz de Dios muchas veces llega como semilla. Empieza pequeña, pero es viva, y lo vivo crece. Tu tarea no es producir paz con esfuerzo, tu tarea es proteger esa semilla, no alimentando la mentira, no quedándote solo, no volviendo al «y si» como si fuera tu casa. Ahora, el cierre de todo esto es el punto más fuerte, porque te prometí algo al inicio, una frase directa para el momento exacto en que el miedo sube, no como ritual, sino como espada de verdad. Vamos a cerrar el ciclo. Vamos a declarar una palabra que te ubique y luego vamos a orar de forma breve y guiada para sellar la paz en tu interior. Cierre con mensaje profético y oración breve guiada. Escucha con atención, porque aquí cerramos el ciclo que abrimos al inicio. Te prometí una frase sencilla, directa, para el momento exacto en que el miedo sube. No es magia, no es un amuleto. Es una verdad que te reubica, y cuando tu alma se reubica,
el miedo pierde terreno. La frase es esta: Jesús está aquí y yo estoy a salvo en sus manos. Dila despacio por dentro cuando sientas que el pecho se aprieta, cuando tu mente quiera correr, cuando el ¿qué pasa si quiera dominarte? Jesús está aquí y yo estoy a salvo en sus manos. No estás diciendo nada malo puede pasar. Estás diciendo pase lo que pase, no estoy solo, no estoy abandonado, no estoy a merced del caos. Estás eligiendo una realidad superior a la sensación del momento. Estás volviendo al lugar donde se rompe la mentira central del miedo. Ahora quiero hablarte como un amigo, sin distancia. Tal vez hoy el miedo te ha robado cosas. Te robó sueño, te robó confianza, te robó ganas, te robó la capacidad de disfrutar. Y encima te hizo sentir culpable por estar así. Pero Dios no te trajo hasta aquí para señalarte, te trajo para devolverte, para restaurarte, para recordarte que eres amado, que eres sostenido, que no tienes que cargar con todo. Hay algo que Dios quiere que sepas hoy. Tu mente no es tu enemigo, tu corazón no es un error, tu historia no te condena. Lo que te ha pasado te marcó, sí, pero no te define. Y lo que estás sintiendo ahora no es el final. Es el lugar donde Dios empieza a escribir una nueva respuesta dentro de ti. Porque la paz de Dios no es un adorno espiritual. Es una fuerza, es una guardia, es un límite, es una presencia que se sienta contigo cuando todo tiembla. Ahora vamos a orar. Te pido que no lo hagas como repetición, sino como entrega real. Si puedes, afloja los hombros, respira sin prisa. Y si estás en un lugar donde no puedes cerrar los ojos, no importa. Dios no necesita un ambiente perfecto, necesita tu sinceridad. Señor Jesús, aquí estoy. Tú sabes cómo se siente este miedo por dentro. Tú ves el pecho apretado, la mente acelerada, el cansancio de estar en alerta. Hoy no vengo a fingir fortaleza, vengo a entregarte la carga, vengo a decirte la verdad. Necesito tu paz. Jesús, entra en mi tormenta. No te pido solo que cambies mis circunstancias. Te pido que cambies el lugar desde donde las enfrento. Corta el ciclo del miedo en mi mente. Rompe la mentira de que estoy solo. Recuérdame que estoy a salvo en tus manos, que tu presencia no depende de lo que yo sienta, depende de tu amor que no cambia. Padre, te entrego lo que mi miedo intenta proteger, mi familia, mi futuro, mi salud, mi provisión, mi corazón. Yo suelto el control que me está agotando. Yo renuncio a pagar por adelantado con mi paz. Dame el pan de hoy, dame la fuerza para el paso de hoy. Dame claridad para obedecer en lo pequeño. Dame descanso en medio de lo real. Espíritu de Dios, trae quietud a mi cuerpo, ordena mi respiración, silencia el ruido interior. Y cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, enséñame a responder con verdad, con firmeza y con confianza. Que mi alma aprenda a quedarse contigo, aun cuando sienta temblor. Señor, hoy recibo tu paz. No la paz del mundo, sino la tuya, la que guarda mi mente, la que sostiene mi corazón, la que me devuelve presencia. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tú estás aquí y porque en tus manos estoy a salvo. Amén. Si hoy sentiste que Dios te habló, no lo dejes pasar como un momento emocional. Escríbelo en tu corazón y en tu día. Y si quieres, deja en los comentarios: Jesús está aquí. Porque cuando lo declaras, te ubicas. Y cuando te ubicas, el miedo deja de mandarte. ¿Qué haces hoy para que el miedo no vuelva a gobernarte? No quiero que este momento se quede solo en un video, porque el miedo es astuto. Si hoy te vio recibir paz, mañana va a intentar volver con la misma estrategia, pero con otro disfraz. Y si no tienes un plan sencillo, te agarra cansado, te agarra distraído, te agarra solo y te hace creer que todo lo que sentiste fue pasajero. Por eso este cierre no es un adiós, es un puente. Es el ¿qué hago ahora?
para que esta paz se convierta en camino. Primero, entiende algo clave. El miedo no siempre vuelve porque retrocediste. A veces vuelve porque estás creciendo. Cuando empiezas a soltar el control, tu alma aprende una nueva forma de vivir y esa transición incomoda. El miedo entonces aparece como una vieja costumbre queriendo recuperar su trono. Así que no te asustes si mañana lo sientes tocar la puerta. Lo importante no es que no toque. Lo importante es que ya no le abras como antes. Segundo, hoy mismo haz una cosa concreta que le demuestre a tu mente quién manda. Una sola, pequeña, real, posible. Si tu miedo es por provisión, haz un paso práctico responsable y luego suelta el resto en manos de Dios. Si tu miedo es por salud, cuida lo que está en tus manos y deja de anticipar diagnósticos en tu cabeza. Si tu miedo es por tu familia, ora y también conversa con calma, sin dramatizar, porque la fe no es pasividad. La fe es obediencia sin pánico. El miedo te empuja a reaccionar. Dios te enseña a actuar con paz. Tercero, protege tus entradas. Lo que escuchas, lo que consumes, lo que repites. Hay días en que el miedo no viene de una amenaza real, viene de exceso de información, de comparaciones, de historias ajenas que te metes al corazón. No todo lo que entra por tus ojos merece quedarse en tu mente. Si quieres paz, aprende a cerrar puertas. No por ignorancia, sino por salud espiritual. Tu corazón es terreno sagrado. Cuarto, no pelees solo. El miedo crece en secreto. Se hace gigante cuando lo guardas. Cuando lo verbalizas con alguien maduro, pierde tamaño. Y cuando lo llevas a Dios con constancia, pierde autoridad. No esperes sentirte perfecto para buscar compañía. Busca compañía para dejar de sentirte en guerra. A veces una conversación correcta es parte de la provisión de Dios para tu sanidad. Dios usa su palabra, sí, pero también usa personas, procesos y hábitos. Quinto, crea un ancla diaria, no algo complicado, algo simple, repetible, sostenible. Puede ser una frase en la mañana: Jesús está aquí y yo estoy a salvo en sus manos. Puede ser una oración de 1 minuto antes de dormir: Señor, hoy te entrego lo que no puedo controlar. Puede ser leer un pasaje breve y quedarte con una línea. Lo importante es que tu alma tenga un lugar al cual volver cuando el día te sacuda. El miedo quiere que improvises. La paz se construye con anclas. Sexto, cuando caigas en ansiedad, no te castigues. Corrige el rumbo con ternura. Hay gente que se pierde por una doble carga. Primero sienten miedo y después se culpan por sentirlo. Esa culpa solo agrega peso al mismo problema. Hoy el Señor te está enseñando otro camino. En vez de condenarte, regresa. En vez de atacarte, vuelve. En vez de decir, soy un desastre, di, necesito a Dios ahora. Cada regreso te fortalece. Y aquí va algo que quiero que tomes como desafío de retención para tu vida, no solo para este video. En los próximos 7 días, cada vez que aparezca el ¿qué pasa si?, vas a responder con hoy. Hoy Dios me sostiene. Hoy Dios me guía. Hoy Dios me da pan y fuerza. Ese pequeño cambio repetido es una reeducación del alma. Es una nueva autopista mental. No se construye en un día, pero empieza hoy. Finalmente, si este mensaje te habló, haz 2 cosas. La primera, escribe en los comentarios la frase exacta para sellarla en tu corazón. Jesús está aquí y yo estoy a salvo en sus manos. La segunda, quédate cerca, porque este no es un mensaje aislado, es un camino. Y si mañana el miedo vuelve a tocar, quiero que tengas otra palabra lista, otra verdad lista, otro abrazo de Dios esperándote aquí.